agradecer primero a Dios porque el Señor nos permitió ser testigos en esta semana de un milagro. Obviamente en algún momento la familia está aquí presente y quiero, con el respeto de ellos, pero quiero ser agradecido a Dios por dos razones, ¿no? Primero, por permitirnos ver un milagro de Dios para la gloria de Él, ¿sí? Realmente para la gloria de Él. Pero la segunda razón que creo que también quisiera dar gracias a Dios es porque Dios ha venido utilizando personas comunes y corrientes para seguir sembrando la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios, ¿sí? Y ha sido impresionante cómo se ha ido viendo la respuesta de Dios a las oraciones, ¿no? El día martes, Willy, ¿no? Nuestro hermano del Ministerio de Hombres de Valor, que a propósito están preparando ya el próximo retiro, nos invitó junto con mi esposa a Guayabamba. ¿Sí? Y yo ya sabía que tenían esa actividad los días martes, ¿no es cierto? Los martes se reúnen las familias ahí para estudiar la palabra de Dios. De hecho, este grupo comienza con un grupo de personas medio interesantes, ¿no? Son un grupo motociclistas, ¿no? Gente que está ahí que le encanta el enduro, ¿no? Enduro. ¿No? Son duros. Y comienzan a llegar, ¿no? Marquito, no sé si está aquí Marquito Arias, ¿no? Y comienza ahí a compartir con sus amigos, ¿no? En sus salidas que tenían de motociclistas y con sus cosas, y comienza a hablar la palabra de Dios, comienzan los chicos ahí a poner su fe en el Señor Jesucristo. Carlitos está acá presente, es uno de ellos, ¿sí? Y claro, nosotros no sabíamos las situaciones de lo que cada uno, pero simplemente también él compartiendo su fe con su familia, con sus hermanas, ¿no? Comienzan a llegar, vienen fielmente, ¿no? Los miércoles, creo que están los miércoles, vienen desde Guayabamba puntualmente, ¿no? Al igual que Willy, a veces no tiene transporte, pero todos los martes en la noche, ¿no? Cogiendo el bus, los buses, más bien dicho, para poder llegar a Guayabamba, ¿no? Para seguir sembrando la palabra de Dios. Y por eso quiero dar gracias a Dios, ¿sí? Cómo el Señor permite que corazones haciendo un esfuerzo. Yo sé que están haciendo un esfuerzo en de venir de Pifo, de Yaruquí, de El Quinche, de Guayabamba, de los distintos sitios que mencionaron, ¿no? Realmente valoramos ese esfuerzo que ustedes hacen. Y valoramos también cuando usted va sembrando la palabra de Dios, porque usted no sabe la manera como Dios después, ¿no? Eso que siembra va a traer una cosecha impresionante. Y fuimos testigos de eso. La hermana de Carlitos fue raptada, ¿no? Cuando tenía año y medio, la hermana mayor, hace 38 años. Hace 38 años fue raptada. Y para no alargarles, y algún momento ellos compartirán, creo, ¿no? El día martes fuimos testigos de ese encuentro nada más, ¿no? O sea, realmente fue la respuesta a una oración que hicieron la familia, que hicieron las hermanas, que hicieron ahí junto con Carlitos, que estuvieron poniendo en las manos de Dios, viendo una madre destrozada por 38 años prácticamente, y ver cómo el Señor escucha la oración, porque esto fue en cuestión de una semana, en cuestión de una semana, la respuesta de Dios fue así, ¿no? Y ver que la hija viene estado viviendo en Cuenca, si no me equivoco, con su familia, para encontrarse a los 38 años con su madre y ver el gozo, la restauración. Dios mío, yo no podíamos creer, o sea, era una cosa impresionante. Yo no me imagino cómo está la familia, todavía están asimilando ustedes, ¿sí? Pero escuchar de ellos es otra cosa, ¿no? Pero quiero ser agradecido primero para honrarle y glorificarle a Dios, pero también para agradecer al Señor porque muchas de estas cosas se dan porque alguien, haciendo un pequeño esfuerzo, decide seguir sembrando la palabra de Dios. Amén. Y que Dios siga ocupando la vida de cada uno, hermanos, cada uno de nosotros, para seguir sembrando la palabra de Dios. Dios trae respuestas. Amén. Entonces vamos a orar un ratico, ¿sí? Vamos a orar un ratito, agradecer a Dios, ¿sí? Agradecer a Dios por sus bendiciones. También poner en las manos de Dios por estos eventos que están dándose y que vienen. Y que el Señor, a través de su presencia y el poder de su palabra, siga transformando vidas, siga restaurando. Padre, queremos adorar y exaltar tu nombre en esta mañana y solamente a ti te damos, Señor, todo honor y toda gloria. Gracias por permitirnos ser testigos de tus bendiciones, Señor. Y gracias porque tú que comenzaste la buena obra, Señor, la perfeccionarás en la vida de cada uno de tus hijos. Recibe todo honor y toda gloria, Señor, por todo lo que tú haces día a día, Señor. Vemos tu fidelidad. Como también, Señor, gracias por la manera como tú intervienes y ponemos, Señor, en esta mañana
a este equipo de nuestros hermanos que están en el taller, que tú les bendigas, les sigas utilizando, Señor, para tu honra y tu gloria. Y también, Señor, bendiciendo a cada una de las personas que están participando. Igualmente por el evento que viene el sábado, Señor. Gracias por cada hogar, por cada pareja, en medio de las crisis que muchas veces vivimos, Señor. Pero gracias porque nos permite, Señor, levantar nuestra mirada y encontrar en ti siempre esperanza, Señor. Te damos a ti nuestra adoración y alabanza, Señor, en este día. Y pedimos tu guía, tu dirección, Señor, al abrir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hemos venido insistiendo en estas semanas a la luz de la palabra de Dios sobre la importancia de ir conociendo a Dios. Habíamos hablado primero en esa dimensión de Padre, que es un privilegio. Y en esta mañana alguien me compartía un testimonio muy lindo, y gracias por compartir eso, de esa dimensión de Padre de que experimentamos, ¿no? Es una bendición preciosa. Era anhela darse a conocer, y habíamos mencionado la importancia de considerar que hay factores que siempre estarán oponiéndose a que nosotros conozcamos a Dios, ¿no? Y por eso hablamos en primera de Juan, ¿no? Dice, no, la amistad con el mundo, el demonio y la carne siempre van a estar queriendo oponerse a que nosotros conozcamos realmente a Dios. Estos elementos que no siempre inclusive estamos tan conscientes de ellos, pero están actuando. A veces frecuentemente en las conversaciones, y seguramente a usted le ha tocado, ¿no? Y cuando usted aborda, se dice que uno no debería hablar ni de política, ni de fútbol, ni de religión, porque a veces se alteran los ánimos, ¿no? Y uno debe ser prudente, también es cierto, ¿no? Pero en las conversaciones a veces uno se da cuenta y llega el momento en que uno detecta en quién realmente está confiando, ¿sí? Obviamente es bueno conversar, compartir, expresar sus puntos de vista. Es más, ¿no? En esas conversaciones obviamente se puede hablar de Dios, pero en muchos casos solamente son prácticas religiosas. Lo importante, usted ha escuchado, ¿no? En medio de las conversaciones hablando de estos temas, dicen, no, es que lo importante es ser buena persona. Lo importante es hacer el bien, ¿no? Lo importante es que de pronto tú escojas y sigas esa energía positiva, ¿no? El karma que cada uno va dejando o heredando en estos aspectos. Y uno va encontrando ese tipo de cosas y terminas detectando que en muchas de esas hay una autoconfianza, ¿no? Y eso quiero en esta mañana hablar un poquito, y de hecho hay un pasaje bíblico que quisiéramos dejar como texto lema para esta mañana. Está en el libro de Proverbios, y creo que tiene que ver, y si podríamos llamarle el título, es el peligro de confiar en sí mismo. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, el verso 12. Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Es un pasaje muy interesante, muy valioso, que uno debería tener en cuenta. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, uno puede estar sinceramente equivocado. Y en el tema de espiritual, al igual que en otros factores, puede ser muy peligroso, ¿sí? Imagínese lo que sería usted si se sube a un avión porque va a viajar a X parte, ¿no? Y el piloto, claro, el piloto es tan experto que se las sabe todas, ¿no? Se las sabe todas. Pero en esas circunstancias hay un clima terrible, nublado completamente. Y este hombre comienza, dice, no, yo me las sé todas. Y él comienza a confiar en sus capacidades, en su experiencia, en sus años de vuelo que tiene. Y decide confiar en eso en lugar de confiar en los instrumentos. ¿Sí? Eso representaría un peligro total. Puede ser que si el ambiente está bien y hay buena visibilidad, tranquilo. A lo mejor vuela porque él sabe cómo hacerlo. Pero si el clima está pésimo, ¿no? ¿De qué manera puede él estar confiando en sí mismo? Tiene que valerse de los instrumentos que le dicen por dónde ir, a qué altura está, en qué momento debe aterrizar o en qué momento no debe aterrizar. O a lo mejor levantar vuelo porque está acercándose peligrosamente. ¿Sí? No puede confiar en sí mismo, en sus instintos en ese momento. Tiene que dejarse llevar por lo que dicen los instrumentos. Sucede también a veces en el campo espiritual.
Hay gente que cree en Dios a su manera. Hay caminos que le parecen al hombre derecho, pero no sabe si eso te va a conducir a la salvación o a la perdición. ¿En base a qué? ¿Vivir sinceramente equivocado? Ojo que Dios no tiene membrete religioso. Cristo nunca vino a enseñar una religión. Y aquí también estamos insistiendo en eso en muchas ocasiones. Acá no estamos defendiendo y diciendo que nosotros somos dueños de la verdad, no. Pero sí estamos insistiendo en que Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Él el camino, ¿sí? Pero cuando usted conversa en estos temas, ¿no es cierto?, espirituales, religiosos, dice, sí, es que lo importante es ser buena persona, lo importante es hacer el bien. Es como que vas a llegar el día en que cuando estés en la presencia de Dios, Dios te va a decir, a ver, pongamos esto en una balanza, ¿sí? ¿Y qué pesa más? ¿Lo bueno que has hecho o lo malo? Y en función de eso te dejo entrar al cielo. ¿Así funciona? ¿No? Esos son los criterios que a veces mucha gente tiene. Pero eso no enseña la Biblia, ¿sí? De hecho, hablando de esto, es curioso porque la Biblia no habla, por ejemplo, de autoconfianza. Hoy en día se habla bastante de eso, ¿no? Lo importante es que tú seas una persona que tengas confianza en ti misma, ¿sí? Se habla de autoestima, ¿sí? Y con el debido respeto a todos, y puede ser que después a la salida del culto me terminan echando piedras, ¿sí? Pero la Biblia no habla ni de autoconfianza. La Biblia ni siquiera habla de autoestima, ¿sí? Que son términos frecuentes, importantes, podríamos ir hasta necesarios posiblemente. La pregunta es, ¿son bíblicos? ¿Son bíblicos? ¿Qué es autoconfianza? No es la confianza que tienes en tu auto, ¿no es cierto? ¿Qué es autoestima? ¿No? La Biblia nos lleva a que nosotros depositemos nuestra confianza y dependencia en Dios, en su palabra. Nuestra seguridad, nuestra valía, nuestra trascendencia está en Él, no en uno mismo. ¿Sí? Y usted ha escuchado términos, ¿cierto? Es que esa persona es segura de sí misma. ¿No? Se le nota, se le nota. Esa persona es una persona segura de sí misma. Y a veces son solamente caretas, ¿sí? Para disfrazar el orgullo, el egoísmo, el miedo escondido, ¿sí? La Biblia no habla de autoconfianza ni de autoestima. Pero por ejemplo en Romanos capítulo 12, el libro de Romanos, capítulo 12, el verso 3, Romanos 12:3. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y aquí esta frasecita, que no tenga más alto concepto de sí, tener concepto de sí, ¿no? Y está diciendo, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras está diciendo, hey, no te creas más y no tengas complejo de superioridad, porque no eres. Pero tampoco te creas menos y tengas un complejo de inferioridad, porque tampoco eres menos, ¿sí? Que ninguno tenga, dice, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que piense de sí con cordura, con equilibrio, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es curioso que aquí está diciendo que, que uno debe pensar de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe. Hay gente que se cree más por el apellido que tiene. Hay gente que se cree más por el carro que tiene. Hay gente que se cree más por donde vive, ¿sí? O donde trabaja, o cuánto gana, ¿sí? Y eso es absurdo, eso es egoísta, eso es vanidoso, eso es prepotente, eso es orgullo, esto no es seguridad en sí mismo, eso es vanidad. Y dice la Biblia que debe ser conforme a la medida de fe. Quizá y cada uno de nosotros, obviamente, en las etapas que vivimos en nuestra adolescencia, ¿no? Porque uno de niño, o sea, ni se fija si, bueno, no hay niño feo para una mamá, ¿no es cierto? O sea, todo guagua es hermoso. Cuando recién nacen, ¿no? Los chiquitos hasta son feos, ¿sí? Pero para la mamá es una preciosura, ¿no? Después va tomando ciertos rasgos ya, ¿no? Pero llega la adolescencia, hermanos queridos, llega la adolescencia, ¿no? Y ahí uno comienza a inquietarse, o me equivoco, ¿no? Y uno se comienza a preocuparse por la apariencia, ¿no? Y uno, como me pasó en mi caso, uno llegaba a pensar que es medio marciano, porque nadie se fijaba en uno.
¿Sí? Y yo recuerdo con mi primo, alguna vez compartí esto, ¿sí? Él es un poquito mayor, ¿no? Pero en esa edad de jóvenes, ¿no es cierto? En esa edad de jóvenes, sambo, bien, ¿no? Bien zambido el pelo. Y él dormía con una media de nylon para que se le estire el pelo, ¿no? ¿Sí? No le gustaba el pelo sambo, no quería tener el pelo así, ¿no? Yo cogía el otro pedazo de media y me ponía para doblarme para ver si me salía algún churro por ahí. No estaba conforme, no quería ser así, ¿no? No me gustaba la nariz que tenía, a otros no les gustan los ojos que tienen, otros cómo camina, cómo se ríe, los dientes que tiene. O sea, uno está pero con una lucha impresionante. Obviamente porque uno también va buscando en esa etapa de aceptación, ¿sí? Y a veces en esas etapas puede ser uno muy cruel, ¿no? A veces en las escuelas los niños son, ¿no? En la ingenuidad, en la dulzura que pueden ser, a veces pueden ser tremendamente crueles, tremendamente crueles. Y es importante afirmar el corazón de nuestros niños y que también sean respetuosos con otros, pues obviamente, ¿sí? A veces se ponen apodos que, híjole, te le quedan marcados para toda la vida a alguien, ¿no? Y uno se crea con esas inseguridades y con complejos inclusive. Acá dice la palabra de Dios, no te creas más ni te creas menos, debe ser conforme a la medida de fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Yo cuando entendí esto y puse mi fe en el Señor y cuando comencé a ver lo que la palabra de Dios me dice, uno de los pasajes que me impactó tremendamente, de hecho, me fui al baño, me encerré en el baño y leí frente al espejo el Salmo 139. Haga la prueba, ¿no? Me di cuenta que Dios me conocía aún antes de haber nacido y en el libro dice, estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar una sola de ellas. Dios sabía que no iba a ser sambo, aunque algún rato el tío de mi esposa me quiso hacer la permanente. ¿No? Dios sabía qué color de ojos iba a tener, quiénes iban a ser mis padres, en qué país iban a nacer. Hay cosas que uno no puede escoger, ¿no? Y uno como comienza, y a veces el argumento fuerte que sale uno como hijo con los papás, ¿no? ¿Acaso yo pedí venir a este mundo? ¿No? Claro que no pediste venir a este mundo, Dios te trajo. Y cuando pones tu fe en Dios, es porque Él tiene un propósito mayor, ¿sí? No para que estés maldiciendo o negando o qué sé yo. No, Él tiene mucho más. Como cantábamos hace un momento, grandes cosas Dios hará. Dios quiere seguir haciendo cosas lindas en tu vida. Pero claro, vivimos en esas etapas donde uno está con esa autoconfianza en sí mismo y a veces si no tengo esta autoconfianza, ¿en base a qué? ¿Sí? ¿En base a qué? Fíjense acá, vamos a un pasaje más, en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. No busquen, no vamos a ir, más bien busquen Lucas hasta mientras Lucas 18. ¿Sí? En 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso sí, la Biblia sí habla de dominio propio, pero porque el Señor nos ha dado para actuar de manera correcta, responsable, sabiamente. No es una autoconfianza, ¿no? Es la presencia de Dios obrando en tu corazón que te lleva también a actuar con dominio propio, con sabiduría, con cordura acá. Fíjense en Lucas, vamos a Lucas 18. Y este pasaje me encanta, cómo el Señor Jesucristo interviene y hace ver la realidad de las cosas, aún en ese ambiente religioso. Lucas 18, desde el verso 9. Y ponga atención acá cómo describe exactamente los términos. Verso 9, Lucas 18:9. A unos que dice, que confiaban en quién? En sí mismos, ¿sí? Y confiaban en sí mismos como qué? Como justos. Hay gente que se cree tan buena persona que se olvida o tiene mala memoria de cómo ha sido. Por eso en Isaías capítulo 1 el Señor le estaba diciendo al pueblo y nos dice a cada uno de nosotros también, estemos a cuenta, ¿sí? Si tus pecados son rojos, van a decir, ¿no es cierto? Serán emblanquecidos como la nieve, pero estemos a cuenta, ¿sí? Los hermanos que han seguido evangelismo explosivo conocen, ¿no? Y a mí me encanta un ejemplo. Si yo les invito a ustedes, ¿no? Le invito a alguien de acá a un jugo de naranja, ¿no? Y le digo, Osquitar, por favor, vente el próximo sábado a la casa a desayunar. Y preparo un jugo de naranja, ¿no es cierto? Con 20 naranjas, ¿no? Y preparo una tortilla de huevos, un omelette bien delicioso, ¿no? Ahí para las 8 personas,
¿sí? Y cogí, qué sé yo, 15 huevos para que salga una buena tortilla, ¿no? Pero de los 20 o 25 naranjas, una ha estado podrida. Y de los 15 huevos, uno ha estado podrido. Uno nada más. Y después Oscar prueba el jugo de naranja y después con Anita se sirve la tortilla y la Anita le comienza a hacer una cara media rara a Osquitar, ¿no? Y se ve en la cara y yo les noto que están haciendo gestos del desayuno que les estoy brindando con todo cariño, ¿no? Y digo, ¿pasa algo? Y digo, sí, se tiene un saborcito medio raro. Ah, le digo, sí, Anita, Osquitar, de las naranjas una nomás estaba podrida. ¿Sí? Y de los huevos solo uno estaba podrido. Hermanos, uno le dañó todo. Uno le daña todo. A veces queremos pretender hacer con Dios eso. Queremos presentarnos y que Dios ponga en balanza lo bueno y lo malo y como que lo bueno pese más. Con uno ya lo arruina todo porque Dios es un Dios santo. ¿Está claro eso? Con uno lo arruinamos todo. Dios va a decir, discúlpame, pero no me pasa esto porque soy un Dios santo. ¿Sí? Muchos se creen justos como este hombre. ¿Sí? Y el resultado a veces de considerarse así es resultado de una mala memoria. Por eso Isaías dice, ¿quieres que hagamos cuentas? Tú dices que son solamente 5 pecados. ¿Quieres que te recuerde cuántas cosas son? ¿No? Y cuando Dios nos hace ver las cosas, entonces ahí sí tenemos que darnos cuenta de cuánto es lo que hemos fallado realmente a Dios. Y este hombre viene acá, ¿no es cierto? Y dice que aquellos que confiaban en sí mismo como justos, y por ende, cuando uno confía en sí mismo, por ende va a comenzar a menospreciar a otros. ¿Sí? Les dice esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Sí, es curioso. ¿Sí? Cuando hay esta actitud de confianza en sí mismo, tus oraciones no pasan el techo. ¿Sí? Este hombre oraba consigo mismo nada más, estaba repitiéndose a sí mismo, no era que esa oración estaba ya en la presencia de Dios. Oraba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Sí? Comparándose. Y a veces uno se compara, ¿no? ¿En base a qué puede entrar a la presencia de Dios? ¿Qué tan bueno soy como para merecer el cielo? ¿Sí? ¿Eres más bueno que la Madre Teresa de Calcuta? ¿Sí? O sea, ¿en base a qué puedo? ¿Cuál es el elemento que me permite entonces pasar? Claro, ¿con quién me comparo? ¿Con quién me comparo? Si la Biblia dice que todos hemos pecado, ¿sí? Y no hay uno solo, no hay justo, ¿sí? Y por ende, a veces tenemos una confusión también y pensamos que por la religión vamos a entrar a la presencia de Dios. Y eso es totalmente absurdo. Sí, totalmente absurdo. El pecado, dice la Biblia, ha creado enemistad entre nosotros y Dios. Estamos enemistados. Que nosotros jerarquicemos los pecados es otra cosa. ¿Sí? Pero todo pecado lamentablemente nos aleja, nos separa de Dios, todo pecado. Y no podemos por nuestra justicia tener acceso a la presencia de Dios. Porque eso es confianza en sí mismo. Y nadie que confía en sí mismo puede tener acceso a la presencia de Dios. Por más que hayas crecido en una iglesia cristiana, te hayan traído todos los días al culto o a misa, ¿sí? Por más que hagas buenas obras y des a los pobres, y eso está bien, no estoy diciendo que no se haga. Pero dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, ¿para qué? Que nadie se gloríe. En otras palabras, yo no voy a ir adelante de la presencia de Dios y voy a sacar en una hoja de papel ministro y decirle, esto es lo que he hecho, Señor, toda mi vida, así es que por esto me merezco entrar al cielo. El Señor dice, no es por obras, porque estás confiando en lo que tú has hecho. ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer comparado a lo que Cristo ya hizo? ¿Sí? Es la justicia de Cristo al morir en la cruz a favor nuestro lo que me permite tener acceso y entrada a la presencia de Dios. Amén. No es tu justicia, no son tus buenas obras, no es la estupenda persona que te creas, ¿sí? O la autoconfianza que tengas, ¿sí? Es la confianza y dependencia en aquel que dio su vida en la cruz por tus pecados lo que te permite acceso a la entrada de Dios. La única manera, la única forma, ¿sí? Acá en Lucas entonces termina esta parte diciendo,
Y fíjese en todo lo que este hombre hacía, el verso 12. ¿No? Si una iglesia estaría llena de este tipo de liderazgo, impresionante. ¿No? ¿Cuántos ayunan una vez a la semana o al mes? ¿No? ¿O cuántos ayunan por lo menos una vez al año? No, este tipo ayunaba 2 veces a la semana. Comprometido, una persona aparentemente comprometida. Ayuna 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. A algunos les cuesta, ¿no? Les cuesta. Y estamos acostumbrados a lo que es la limosna, ¿sí? Cuando uno reconoce que todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios, ¿no? Y en estos retiros de finanzas aprendemos mucho, porque a veces aquí no estamos acostumbrados a hablar del diezmo, de hecho, ¿sí? No estamos acostumbrados a hablar del diezmo, ¿no? Porque lo que importa a veces más bien es aprender a manejar el 90%, que no hemos sabido ni siquiera manejar el 90%, mucho menos sabemos manejar el 10%, ¿sí? Y el Señor nos permite llegar a alcanzar tranquilamente, ¿no? Con el 90%, y a veces con el 100% ni siquiera sabemos cómo manejarlo. Y manejamos mal las cosas. Y este tipo diezmaba también de todo lo que ganaba. Y aquí déjeme decir una cosa, no da el que más tiene, sino da el que más ama. El dar no es asunto de cuánto tienes, el dar es un asunto de amor, ¿sí? El publicano, en cambio, dice el verso 13, estando lejos, y ojo esa palabrita, ¿no? Este tipo ni siquiera quería acercarse posiblemente. Este hombre estaba lejos, y así pasa con muchas personas. Y esto también puede ser una trampa, ¿no? Que hay personas que están con una carga de culpa en el corazón tremendamente, ¿sí? Y piensan que Dios ya no, para ellos ya no hay salvación, para ellos no hay perdón, ya no hay nada que hacer. Por eso dice acá, este publicano estando lejos, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios es propicio a mí pecador. ¿Recuerdan cuando íbamos a misa? ¿No es cierto? Había una parte así, que repetíamos, ¿no? De alguna forma esto, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos? Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sí? Que está bien que uno reconozca que uno es eso, pero no porque te golpees el pecho vas a encontrar perdón, ¿sí? El verdadero perdón encuentras cuando reconoces delante del Señor Jesucristo que Él es tu Salvador, que Él lleva tus pecados, los confiesas y te apartas, ¿sí? Y te arrepientes, ¿no? Y eso es importante. Y por eso dice acá el verso 14, os digo que ¿no? Hablando de este hombre, descendió a su casa justificado. Y la Biblia me encanta, ¿no? Ese término. La Biblia habla de ser justificados por la fe. Justificados por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios. ¿Qué es ser justificado? Dios te declara como justo. No es porque seas justo necesariamente, porque todos hemos pecado. Pero es la justicia de Cristo a favor tuyo la que te declara como justo. ¿Está claro eso? Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, ¿sí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te declara justo, como que nunca has pecado. Él perdona tus pecados pasados, presentes y futuros. Y eso no te da libertad y tarjeta abierta para seguir pecando, sino para vivir en una vida de santidad que honre a Dios en base a lo que Él ya ha hecho por ti. Pero somos justificados por Él. Este hombre, dice, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿sí? Y qué importante que es esto, porque a veces nos cuesta humillarnos. A veces hay gente que creo que piensa, y en el ámbito religioso, ¿sí? Que humillarse es poner cara de triste, ¿no? O cara de palanqueta, como que está, ¿no? Humillarse no es reconocer, ¿sí? Es reconocer. A muchas personas les cuesta, por ejemplo, reconocer y pedir perdón, ¿sí? Les cuesta, impresionante, les cuesta, sabiendo inclusive que pueden estar equivocados, pero como que no quieren dar su brazo a torcer, no quieren dar ¿no? O por lo menos, si no le digo, aunque sea el empato, pero no, ¿sí? No voy a perder, no voy a perder. Les cuesta reconocer. Y qué importante es cuando uno reconoce, cuando uno dice simplemente sí, fallé, me equivoqué con esto, perdóname por favor. El Señor está diciendo, si uno se humilla, reconoce, ¿sí? Y cambia de actitud, cambia de vida, dice, esa persona va a escuchar, el Señor está atento al que se humilla. Pero el que confía en sí mismo como justo, lamentablemente hay una gran distancia ahí. Quería mencionar, y no sé si alcanzamos, pero tal vez 2 ejemplos nada más en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos,
de personas que inclusive eran creyentes, pero decidieron confiar en sí mismos y tomaron actitudes y acciones que realmente dejaron mucho que desear y les afectó en su vida, les afectó tremendamente. Uno de ellos, bueno, los dos están como ejemplo en el libro de Hechos. El uno está en el capítulo 8. La palabra de Dios se seguía esparciendo, se seguía predicando en distintos lados. Y en el capítulo 8, verso 9, ¿sí? 9 y 10, y tal vez me salto luego un poquito más adelante. Dice, pero había un hombre, Hechos 8, 9, había un hombre llamado Simón. De hecho, en base a este pasaje, ustedes han escuchado seguramente el término de simonía, ¿sí? Querer comprar con dinero las cosas de Dios. De aquí viene este término, ¿sí? Simonía. Este hombre dice, ¿no?, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo ¿qué cosa? Fíjese en lo que decían de este hombre, que era un hombre que había practicado magia, algo que la Biblia claramente prohíbe, ¿sí? Hoy en día es curioso, ¿no? Porque cuando habla de temas religiosos, la gente le habla de Dios, que sí, que tantas cosas, y al mismo tiempo están confiando en qué sé yo. Era como yo también, muchos de nosotros hemos vivido eso, en un sincretismo religioso. Yo creía en Dios a mi manera, pero era hincha a muerte del hermanito Gregorio, ¿sí? Si tienes a Dios no necesitas de nadie más. No necesitas de nadie más. Si tienes a Cristo en tu corazón, no vas a estar coqueteando con cosas que la palabra de Dios claramente prohíbe. Hay gente que cree en Dios, pero sigue invocando a los muertos. Hay gente que dice creer en Dios, pero por si acaso me dé mal aire, ¿no? O creo o no creo. O confío o no confío. ¿Sí? ¿De quién depende mi vida? ¿De quién realmente depende mi vida? Este tipo era un hombre que practicaba algo que está claramente prohibido por Dios, por su palabra, ¿sí? Y básicamente en estos temas, por ejemplo, hay tres fuentes, ¿no? Cuando a veces hay personas que salen con cosas medias raras, porque las hay, ¿sí? Y no somos nosotros tampoco la excepción cuando a veces ha habido esas situaciones. Hace años atrás recuerdo que había una persona, ¿sí?, que nos decía, ¿no? Dice, yo tengo no sé si decía dónde Dios o de dónde sacaba esto, pero yo puedo ver los pecados en la frente de las personas. Imagínense, yo puedo ver los pecados en la frente de las personas, cosas que cuando ella se acercaba a saludar, yo le saludaba así, ¿no? Veía pecados, ¿sí? O sea que estaba en una posición de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no hay discernimiento, sí hay discernimiento de espíritus y es importante eso, entenderlo. Y la Biblia nos dice que debemos probar a los espíritus si son de Dios, ¿sí? Pero todo eso es en base a lo que dice la Biblia y con una vida coherente como cristiano. Porque no puede ser posible que hay personas, porque las hay, ¿no? Y como digo, hay tres fuentes, ¿no? La una fuente es a veces solamente sale del estómago de la gente que son engañadores, ¿no? Hay personas que dicen, no, Dios me habló en un sueño, qué sé yo, ¿no? Y bueno, puede ser que Dios le habló, sí, que la fuente es Dios y eso se va a cumplir. Y eso la Biblia claramente lo registra, ¿no? Si es que es de Dios, eso se cumple, ¿sí? Pero a lo mejor te cayó mal el ceviche que te pegaste y comenzaste a soñar otras cosas y vienes a decir que esto es de parte de Dios, ¿no? Y hay otras personas que vienen con un trasfondo, como tenía este hombre, un trasfondo espiritual, totalmente contrario a lo que Dios decía, ¿no? Y una cosa es que yo tenga discernimiento de espíritus y otra cosa es que yo tenga espíritu de adivinación. La una es la fuente de Dios, la otra es la fuente de abajo, del enemigo, ¿sí? Y no porque alguien me dice que puede ver esto o hacer esto otro, o que puede leer pecados, eso viene de parte de Dios. La vida de esa persona es coherente con el caminar con Dios. Si no tiene una vida santa y está haciendo alarde simplemente de estas cosas, es solamente vanidad. Una vida de alarde en ese sentido, sin santidad, es una vida de vanidad, ¿sí? Es una vida de vanidad. Y no le pare zona a ese tipo de cosas, ¿sí? Y eso creo que es importante. Aquí le dicen a este hombre, como que fuese prácticamente, ¿no? Este es del gran poder de Dios. La gente estaba confundida. Hermanos queridos, no dejemos que nadie nos confunda. Y mucho menos cuando ha habido gente que ha estado en un trasfondo
con prácticas indebidas. ¿Sí? Cuidado con eso. No dejen, ¿sí? Nuestra confianza no está en las personas, nuestra confianza solamente está en Dios, ni siquiera en uno mismo. La confianza de nuestra está en Dios, en lo que dice su palabra. Dice el verso 13 que este hombre también creyó, ¿sí? Inclusive se bautizó, ¿no? Y vio cómo Dios intervenía por el poder del Espíritu Santo. Y el verso 19, me salto rapidito por el tiempo, ¿no? Este hombre les dice, acá a los apóstoles, ¿no? Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo, ¿sí? Y fíjese lo que este hombre quería y no entendía. Estaba pensando, decir, ¿cuánto tengo que dar para yo también tener esto? Y por eso Pedro le dice acá, ¿no? Verso 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Las cosas de Dios no se obtienen de esta manera. La salvación es por gracia, la presencia del Espíritu Santo es por gracia. Y lo que recibimos de gracia debemos dar de gracia. No es un negociado. Y este hombre estaba pensando en eso, porque él se acostumbró a hacer un negociado su vida posiblemente, como mago, ¿sí? Como adivino, ¿sí? ¿Quieres que te solucione todo? ¿Quieres que tu amado vuelva nuevamente al hogar? ¿Que te vaya bien en los estudios? No, llama al profesor no sé cuánto, ¿sí? Para que te vaya bien, ¿no? Y ustedes saben los negocios que son ahí, ese tipo de cosas. Pero quien confía en Dios decide poner totalmente su esperanza y su seguridad en Él. Y por eso le dice acá, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Lo primero que debe tener el corazón recto delante de Dios, ¿sí? Y este hombre tuvo que aprender, ¿no? Proverbios, y voy terminando. Proverbios capítulo 20. Verso 6, por favor. Proverbios 26. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos llenarnos la boca, decir que la buena gente que somos. Y por eso pregunta acá la palabra de Dios, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? ¿Sí? Proverbios 28, fíjense rapidito. Proverbios 28, 26. La primera parte nada más. El que confía en su propio corazón, ¿qué cosa es? Necio, ¿sí? No se trata de autoconfianza, porque eso nos puede meter en líos y en problemas, en necedades. Proverbios capítulo 3, verso 5, por favor. Proverbios 3, 5. Fíate del Señor, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Pon todo tu corazón en Dios, en nadie más. Y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia. ¿Cuántos nos hemos metido en líos por seguir nuestra propia prudencia? Porque por seguir su propia prudencia hoy en día vemos jovencitos con bebés antes de tiempo. Por seguir la propia prudencia hay negocios que se han venido abajo. Y estás en una crisis por seguir la propia prudencia. No te dejes llevar simplemente por eso. Confía, depende, ¿sí? Apóyate completamente en Dios y no en lo que tú crees. Y que lo que tú digas y lo que tú crees no, esté, amparado, ¿sí? Que esté también garantizado, en otras palabras, por lo que Dios te confirma en ese caminar con Él. A veces decidimos cosas simplemente por impulsos y eso es muy peligroso, ¿no? Tu vida no puede girar en función de impulsos. Como te sientes, entonces actúo, ¿sí? Si amanecí con el pie derecho, no, decido buscar a Dios. Si amanecí con el pie izquierdo, no tengo ganas de buscar a Dios. O sea, así no vas a ningún lado. No vas a ningún lado. Pero cuando tu vida se basa en principios y en los principios de Dios y no te apoyas en tu propia prudencia, entonces vas a darte cuenta cómo Dios te va afirmando, confirmando, ¿sí? Y llevándote, como cantamos hace un momento. Y no sé si podemos ir terminando con esta canción, Alexito, ¿sí? Y solamente quiero terminar con el Salmo 139. Salmo 139. Que quisiéramos hacerlo como una oración realmente este pasaje bíblico. El salmista dice acá en el Salmo 139, el verso 23, examíname, oh Dios, ¿sí? Una cosa es que la gente a veces te quiera juzgar o te quiera examinar, ¿sí? Cuando uno va al médico, ¿no es cierto? El médico te examina,
Pero el médico tiene un límite hasta donde puede ver las cosas, ¿sí? Cuando tú te ves en el espejo, ves externamente y hay un límite hasta donde puedes ver también, ¿sí? Pero cuando tú le dices a Dios, examíname tú, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿sí? Nadie mejor que tú y el Señor saben lo que hay en tu corazón. Y aquí no estamos para juzgar a nadie, por favor, ¿sí? Dios no nos ha traído aquí para juzgar a nadie, ¿sí? Absolutamente. Pero cuando uno se pone delante de Dios y decirle, Señor, tú examíname. Porque cuando tú me examinas a mí, cuando tú conoces mi corazón y tú me estás diciendo, estemos a cuenta, ¿no? Y estar a cuentas con Dios es, o confías en Él, o confías en ti mismo como justo, ¿sí? Para reconocer, Señor, sí, yo te he fallado, no he vivido conforme a lo que tú dices, me he equivocado, ¿no? Es más, a veces tengo la tendencia a seguir siguiendo mi propia prudencia, pero quiero darte el lugar que te corresponde a ti. Y de aquí en adelante quiero tenerte en cuenta en todo lo que haga y que tú endereces mis caminos. ¿Quisieras decirle eso al Señor nada más? No te estamos invitando a que te cambies de religión, pero sí una nueva relación más directa, más profunda, significativa con aquel que te ama y en quien el único en quien puedes encontrar el perdón, ¿sí? En quien puedes encontrar la salvación. No se trata de cuánto pesa la balanza, de lo bueno que eres o lo malo que eres. Se trata de cuánto Él ya hizo por ti para salvarte. Cuánto hizo ya por ti para salvarte. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, examíname tú, Señor. Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Y Señor, gracias, porque tú quieres seguir haciendo cosas grandes en mi vida. Cosas significativas, Señor y Dios. Que más bien en ocasiones por apresurarme yo he limitado, he estorbado lo que tú quieres hacer. Pero en esta mañana yo quiero, Señor, confiar totalmente en ti, porque reconozco que solamente en ti hay perdón. Yo no sé las cosas que tienes que ponerte a cuentas con Dios, pero tú y Él sí saben. Y en Cristo Jesús hay perdón, en Cristo Jesús hay salvación. El que viene a Él, el Señor no lo echa fuera. ¿Por qué no tomas unos momentos para decirle, Señor, en tus propias palabras, lo importante no es lo que yo diga, lo importante es lo que Él te dice y lo que tú reconoces y lo que tú le dices a Él? Y dile en tu corazón, en tus propias palabras, Señor Jesús, yo te necesito. No quiero confiar en mí mismo. No confío siquiera en representantes religiosos o en determinadas religiones. Ninguna religión te va a salvar. Ningún representante religioso te va a salvar. El único que murió en la cruz por tus pecados es el Señor Jesucristo. Y en Él encuentras perdón y salvación. Cuando decides abrir tu corazón a Él y entregar tu vida a Cristo. Si tú quieres tomar esa decisión, dile en tus palabras, en este día, Señor, tomo esa decisión de rendir mi vida a Cristo y te reconozco como mi Señor. Dice la Biblia que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesan. Si crees en tu corazón, te animo para que lo digas en tus palabras. Y mientras estamos en oración todos acá y nos preparamos para decirle al Señor en esta alabanza, si tú estás diciendo esta oración en tu corazón, me permite solamente terminar orando por ti. Si puedes levantar por un segundo tu mano y volver a bajar. Si hay personas que en su corazón le dicen al Señor de esta manera, ya no confío en mí mismo, decido confiar únicamente en lo que tú has hecho por mí. Dios les bendiga, que el Señor les bendiga, que el Señor fortalezca sus corazones para seguir confiando en Él totalmente. Y el Señor va a seguir haciendo cosas grandes y maravillosas en sus vidas.